Mi hogar desea tu presencia, solo tú eres digno de reverencia. El programa Mujeres Conquistadoras presenta su segmento Orando por nuestros hijos, un segmento especialmente para las madres. Salmo 127, versículo 3, dice que nuestros hijos que tenemos son un regalo de Dios. Agradecemos al Señor por darnos la oportunidad de traspasar las verdades bíblicas a nuestros hijos. Iniciando en septiembre, cada martes tendremos un nuevo principio bíblico y un momento muy especial para orar por nuestros hijos. Mas desde ahora, mi hermana, prepara un momento para que estemos juntas aprendiendo. Y como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bienvenidas al programa de Mujeres Conquistadoras, y en esta oportunidad es tu servidora Jacqueline Tovar presentando el segmento de este día, Orando por nuestros hijos. Y en esta oportunidad escucharemos un tema muy necesario para todos aquellos padres que tenemos jóvenes, que tenemos hijos adultos en casa que se han ido de la comunión con el Señor, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Redentor, pero que estamos clamando por cada uno de ellos. En esta oportunidad escucharemos a nuestra presentadora, Ani Vanegas, que en este día hablará a todos aquellos que tenemos hijos pródigos, a todos aquellos que le estamos entregando las manos de nuestro Señor. Y ahora con ustedes el segmento Orando por nuestros hijos. Mi nombre es Ani Vanegas, de Una Puerta de Esperanza, con Mujeres Conquistadoras. Y es mi deseo que en este día encuentre usted ánimo en su palabra, a reconocer verdades espirituales que no solamente nos han impactado a nosotros, pero también que han y harán de ellas un impacto en la vida de nuestros hijos pródigos. La historia del hijo pródigo viene de una de las parábolas que nos contó Jesús. Recordemos que una parábola fue una de las formas que Jesús nos comunicó verdades para así ilustrarnos lecciones morales y espirituales. Y nos recuerda por medio de ellas que el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Esta parábola la buscaremos en Lucas 11, versículos 11 al 32, y estaremos leyéndolas desde la Biblia. Pero antes, veamos qué nos dice en Mateos 13, comenzando del versículo 9. Nos dice de la importancia de entender las parábolas. Nos dice, el que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y Jesús les contesta, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Escucharon? A ustedes, ¿qué quiere decir? A ti y a mí, querido hermano, querida hermana. Se nos ha concedido conocer los secretos del reino por medio de parábolas. Dios lo contó de esta forma. Por eso, antes de leerle esta parábola, quiero recordarles que cuando Dios envió a Jesús para encontrar lo que se había perdido, lo que se había perdido, fuiste tú y fui yo. También nos encontró a nosotros. Para algunos de nosotros nos encontró en las oscuridades y en tinieblas. Muchos de nosotros tuvimos que ser literalmente arrancados de las manos del reino de tinieblas. ¿Cómo lo sé? Porque yo fui una de ellas. Por eso, qué importante creerle. Si Dios pudo y lo hizo en cada uno de nosotros, ¿por qué no tener esa misma esperanza de que Dios también lo hará por ellos, por nuestros hijos pródigos? Ahora, quiero recordarles que Dios ha venido por lo que se ha perdido. En la parábola del hijo pródigo, ¿por qué escogí esta parábola? Y más que todo, ¿por qué escogí
Esto para poder orar, porque yo tengo un hijo pródigo. De la misma manera que tal vez tú también lo tienes. Aquellos hijos que se han alejado, aquellos hijos que por un tiempo estuvieron con nosotros en la iglesia, que escucharon la palabra, aún aquellos que nunca lo han hecho, también tienen esta promesa porque Dios es fiel. Si lo ha sido fiel con nosotros, también lo hará para nuestras generaciones. Pero necesitamos creerle a Dios. Aunque no veamos la respuesta inmediatamente, podemos creer que Dios está obrando en los corazones de ellos. Ahora, vámonos más adelante donde nos habla de la parábola. Pero veamos también, Dios pone un gran valor y también énfasis hacia aquellos que están alejados. Y esto lo podemos ver en la parábola de las 100 ovejas, que también está en Lucas capítulo 15, donde nos comunica esta verdad. Y es que nos dice, comenzando en versículo 4, nos dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Versículo 5 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué preciosa es la palabra de Dios, honestamente. Qué precioso es saber que Dios no se olvida de nuestros hijos, ni de nuestros hijos pródigos. Aquellos que por un tiempo se han alejado del Señor. ¿Y por qué digo por un tiempo? Porque podemos confiar plenamente en que Dios los atraerá a Él. Amén. Ahora sigamos con la parábola de la moneda perdida. Comencemos en Lucas 5:8, que nos cuenta Jesús por medio de esta parábola. Nos dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y que cuando la encuentra, veamos qué dice versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Queridos hermanos y hermanas, como padres que hemos orado sin aún ver los frutos de arrepentimientos, no desmayemos orar por ellos. Hay oraciones que solo un padre o una madre puede orar. Son oraciones llenas de amor por nuestros hijos. Oraciones claves que nadie puede hacerlas porque nadie tiene la sustancia y la verdad en el corazón de padre o de madre que sabe cómo pedir, cómo interceder, cómo llorar delante de Dios en busca de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Por ello, primeramente, recordemos que es por medio del amor de Dios. El amor de Dios también ha sido depositado en nuestros corazones. Es en la verdad de Él que nosotros podemos reconocer que hay verdades espirituales llenas de esperanza. Es esencial para que nosotros podamos no solamente ver, pero también sobre todas las cosas creer que veremos las promesas de Dios cumplidas en nuestros hijos pródigos. Aunque la respuesta tardase, no desmayemos, que a su tiempo veremos los frutos de nuestras oraciones. Ahora vayamos a la parábola del hijo pródigo. Comencemos en versículo 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Cuando el hijo pródigo pidió de sus bienes, claramente podemos ver el libre albedrío
que cada ser ejerce y por voluntad propia, este hijo decidió salirse de la protección de su hogar espiritual. Esta fue en sí una decisión de apartarse de Dios. Nuestro verdadero hogar está al lado de Dios. En estos próximos versículos podemos ver cómo el hijo pródigo se apartó, desperdició, malgastó sus bienes desenfrenadamente hasta haberlo perdido todo. Dice versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nosotros como padres podemos orar aún cuando nuestros hijos están lejos cuando ellos aún están en ese desperdicio de sus vidas, donde ellos han escogido apartarse de Dios. Aunque ellos estén lejos, podemos siempre nosotros orar como padres. Veamos, el versículo 14 nos dice: y cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarles. Sigamos, versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En esta parábola contada por Jesús nos recuerda que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, estas decisiones nos traerá consecuencias. La verdad es que nada ni nadie nos puede realmente saciar. Sin Dios tendremos sed que no puede ser saciada y hambre que aparte de Dios no puede ser llenada. Sigamos con la parábola en Lucas 15, seguimos en versículos 17 y nos dice: y volviéndose en sí. Esta es una de las partes que más me gusta, porque aquí ya está hablando de un cambio de corazón. Y dice: y volviéndose en sí. ¿Qué significa esto? Volverse en sí significa recuperarse, revivir, resucitar, un cambio de un estado presente hacia otro. También significa regresar a su lugar original de donde salió, a un lugar de heredad. Amén. Y nos dice, sigamos: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Aquí estamos viendo a un hombre que empieza a valorar lo verdadero, al que no solo le recuerda, sino que lo desea. Y el proceso de un cambio comienza en su corazón. Es difícil leer sin realmente experimentar un precioso momento en donde podemos creer que veremos a nuestros hijos pródigos caminando de regreso a casa, para dejar su vida pecaminosa atrás, para integrarse a su verdadero lugar, que es pertenecer a la familia de Dios. Leamos. En versículo 18 nos dice, ya hablando de ese regreso al Padre, versículo 18 dice, aquí hablando el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Me gusta mucho esta parte, porque aquí comienza un cambio real, un cambio progresivo, en donde él está no solamente ya pensando en regresar a casa, sino también con un corazón arrepentido. Y seguimos, dice, en versículo 19 y 20, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose,
Ahora recordemos, y levantándose, aquí pongamos el nombre de nuestros hijos, y levantándose Nelson vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué importante, ¿verdad? De creer esta verdad espiritual, que en el momento que aquel hijo pródigo, alejado del hogar, de su casa, de donde él pertenece espiritualmente, de donde él ha creído que no tenía ni aún derecho de poder llegar o regresar. Es más, no pensó tampoco que era digno aún de ser llamado hijo. Pero viene este padre, lo llama, sino que también lo recibe. Y no solamente lo recibe, sino que le pone el mejor vestido, y le pone un anillo, y le pone un calzado. Qué importante reconocer estas verdades delante de Dios. Por eso es mi oración, y me uno a una oración contigo, mis queridos hermanos, una oración por esos hijos que temporalmente se han apartado de Dios, donde el mundo nunca llenará sus almas porque no pertenecen en ese lugar. Si Dios nos deja decidir, creer que el mañana será un mañana donde ellos regresarán, y aunque hayan desperdiciado por un instante sus vidas, creamos que regresarán. Aunque hayan ellos malgastado los bienes, sabemos que ellos regresarán. Oremos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia. Primero, darte gracias por cada oportunidad que tú nos has dado de ser madres o padres, Señor. Por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de reconocer que los hijos que tú nos has dado son hijos, Señor, Padre de bien. Son hijos, Señor, que son regalos de parte del cielo. Padre, y nosotros decidimos en este día bendecir a nuestros hijos, aún aquellos, Señor, que se han alejado. Padre, pedimos, Señor, primeramente, Señor, que tú los encuentres ahí donde ellos están, Señor. Ahí, Señor Padre, en qué estado donde ellos están, Señor. ¿Dónde es que ellos están en este momento? Están ellos aún, Señor, alejados, pero otros, Señor, están ya pensando en regresar, y otros han tomado la decisión. Pero por cada uno de ellos, Señor, sabemos que tú ya tienes, Señor, ese vestido preparado, Señor. Ese anillo, Señor Padre, y ese calzado, Señor Padre. Gracias por recibirlos, Señor. Gracias por recibirlos, Señor. Gracias por perdonarlos. Gracias, Señor Padre, porque por ellos moriste tú también, Señor. Por ellos, Señor, tú decidiste, Señor, ser enviado, porque sabías que nosotros, por nosotros mismos, Señor, no íbamos a poder, Padre. Pero tú llamaste, Señor, nos llamaste a nosotros, has llamado a nuestros hijos por nombre. Y Padre, gracias, Señor, porque por tu gracia, en el nombre de Jesús, ellos también, Señor, pueden recibir no solo el perdón, pero también el perdón que trae a salvación. Salvación que también lo llena todo, Señor. Una salvación, Señor, que te transforma. Pedimos, Señor, esa transformación, Señor, desde lo más profundo del corazón de ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, y queremos y deseamos y vamos a creerte, Señor, y que empezamos a ver a estos hijos, Señor, cambiando de rumbo. Un caminar, Señor Padre, un volver en sí, Señor, un revivir, un resucitarse, Señor, ahí de donde ellos están en este mismo momento, ahí con los pensamientos, Señor, equivocados, ahí con una voluntad distorsionada, Señor, ahí, Señor, donde el enemigo, Señor, y el mundo los ha atraído temporalmente, Señor.
en este momento y con el poder de tu nombre creemos, Señor, que todo plan de reino de tinieblas se anula, se cancela, Señor. Y Padre, gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que cuando ellos vuelven en sí, también vuelven, Señor, a su lugar original, al lugar que tú has preparado y has preparado de antemano para ellos. Gracias, Señor, por la salvación de nuestros hijos y especialmente, Señor, gracias por aquellos que aún te necesitan, Señor, por aquellos que ahora mismo están lejos, alejados de ti, pero que sabemos, Señor, que regresarán, Señor. Sabemos, Señor Padre, que tú tienes un propósito de bien y no de mal para sus vidas. Gracias, Señor, por no solamente perdonar, pero limpiarlos también, Señor. Gracias, Señor, porque has confiado estos hijos en nuestras manos para poder como Padre orar por ellos, Señor. Por eso los bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que mientras hay vida hay esperanza. Gracias por tu preciosa salvación. Gracias por tu preciosa muerte. Gracias, Señor, por haber cumplido lo que para nosotros lo era imposible. Y en medio de todo esto te pedimos paz. Pedimos, Señor, la confianza en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, orar por ellos, Señor, orar por ellos por nombre, Señor. Y Padre, llamando, Señor, Padre, clamando esa luz verdadera, Señor, ahí, aún mientras ellos tengan sus mentes entenebrecidas, estamos creyendo, Señor, que la luz admirable, tu luz, Señor, Padre, empieza a esparcir todo aquello, Señor, que ha sido acumulado en tinieblas. Vienes tú, Señor, renovando, Señor, esas mentes espirituales, Señor. Gracias, Señor, por limpiarlos de toda la vergüenza. Gracias, Señor, por quitar toda condenación. Y gracias por tu preciosa sangre derramada que no solamente nos ha redimido, pero también nos ha limpiado, Señor. Y gracias, Señor, por nuestros hijos. Los llamamos por nombre de regreso a casa. Gracias, Señor, por nuevamente, Señor, llegar a ellos, Señor, e ir por ellos, Señor, aunque se parece que están perdidos, Señor, pero tú vas y buscas, así como lo dice tu palabra, que aún tú dejaste, Señor, a las 99 ovejas, Señor, que eran justas, que no necesitaban arrepentirse o que no se... Pero que aquel hijo, Señor, que aún estaba perdido, tú fuiste. Aquella oveja que se había perdido, tú fuiste por el desierto, buscándola hasta encontrarla. Y de la misma manera lo has hecho, lo harás por nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este ha sido el programa Mujeres Conquistadoras, juntamente con el equipo, y queremos bendecirte, queremos darte gracias por sintonizar. Te pedimos que si tienes alguna pregunta, nos puedas contactar al 661-576-3550. 661-576-3550. Podemos también contestar tus preguntas o tus sugerencias si nos escribes a mujeresconquistadoras@yahoo.com. Puedes buscarnos en YouTube y suscribirte al canal. También puedes buscarnos en Instagram y en Twitter. Ha sido su servidora Jacqueline Tovar con todo el equipo de Mujeres Conquistadoras. Hasta la próxima.